Bueno, como les decía, chicos, vamos a ver las aplicaciones o vamos a ver, mejor dicho, técnicas de biología molecular, que es lo que ustedes ya vienen viendo en los prácticos, aplicadas a la biotecnología y al estudio de los genes. Bueno, eh, bueno, ¿cuál es la función de la biotecnología? Acá, bueno, puse la definición que se encuentra en la página de la facultad al describir la carrera. Eh, la biotecnología es el empleo bueno, tiene muchas definiciones, pero una de las definiciones puede ser el empleo eh, de distintas metodologías o tecnologías para la modificación de organismos vivos o los productos derivados de los mismos. Eh, por organismos vivos puede ser, como veníamos hablando, desde una célula procariota hasta células u organismos superiores del orden de eucariotas. En este esquema se muestra como bueno, en inglés es workflow, no me sale la palabra en castellano, de un producto biotecnológico. Entonces, en este caso particular es una manzana, que la idea de modificarlo a este producto es para que los productores tengan un mayor ingreso. ¿Cómo van a tener un mayor ingreso? A través de la mejora de la calidad del producto. También va a generar la biotecnología aplicada a estos productos, no solamente va a mejorar la calidad, sino también puede generar nuevos productos. Y aparte, hablando de la calidad, que puede ser aumentar la producción per se de la fruta, también puede ser que haya menos desecho y que la fruta, en este caso la manzana, dure más y tenga ciertas características fenotípicas que la hagan más deseables para el comprador. Que bueno, lleva a la meta final de tener una mayor conveniencia tanto para los compradores o los consumidores como para el productor. Este caso particular es de una manzana que es un organismo genéticamente modificado que se llama Arctic Apple y que tiene las características que no se oxidan. Entonces es una de las aplicaciones comerciales de la biotecnología, por ejemplo. Es bueno, una metodología similar se aplicó para también una papa que se denomina Innate Potato, que fue producida por la empresa Simplot, que también tiene características similares a la manzana que les mencionaba, a la Arctic Apple, que en este caso la papa no se oxida. Si ustedes observaron tanto la papa como la manzana, si se golpea, se oxida, cuando pasa, una vez que están cortadas, se oxidan, también si se golpean, que es algo muy común durante la cosecha y el transporte y el almacenamiento de la fruta, se puede llegar a oxidar. Y generalmente este producto de oxidación es desagradable, entonces uno lo desecha. Y lo mismo pasa con la industria. Entonces, en este esquema se puede comparar lo que sería una papa convencional, donde casi un cuarto de la misma se termina desechando por el problema esto de la oxidación, mientras que la variedad generada por modificación biotecnológica, por una modificación genética, solamente sería el 80% que se desecharía. Entonces esto no solamente lleva a mejorar los costos de la producción, sino también, bueno, esto por supuesto es lo que la empresa menciona, es ecológicamente, es más amigable ecológicamente porque hay menor producción de dióxido de carbono, también hay menor, hay menor despilfarro de agua para la producción,
y también se utilizan menos pesticidas porque hay que producir menos producto porque no se desecha tanto producto. ¿Por qué no? Por la oxidación. Bien, entonces en este es un esquema que, bueno, a ustedes les va a resultar conocido por lo que vieron para el práctico de esta semana, donde tenemos un vector, en este caso no es un vector de clonado, sino es un vector de expresión. Y como estamos hablando de organismos eucariotas, en este caso de una planta de papa, tenemos múltiples características, bueno, tenemos otros elementos, aparte de los elementos mínimos, que tienen que ser diferentes a los vectores que se utilizan para procariotas, para E. coli. Entonces, yo quiero que presten atención, por ejemplo, a esto. Bueno, después hay otra característica. Tenemos distintos orígenes de replicación, que son orígenes de replicación específicos para plantas. Después también, bueno, ven, hay bastantes elementos. Y después están señalados los elementos que van a producir un RNA en este caso no se va a producir una proteína, sino se va a producir un DNA de doble hebra, porque a partir de ese DNA de doble hebra se va a producir una molécula de RNA interferente, que es el que va a producir el silenciamiento de los genes que produce, bueno, de algunos de los genes que producen proteínas que facilitan la oxidación. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la oxidación es generada por la fenoloxidasa, que oxida a los fenoles que son producidos en los vegetales. Entonces, tenemos tenemos un RNA de doble cadena que va a inhibir la expresión de la polifenoloxidasa, otro que va a inhibir, por ejemplo, la producción de azúcares reductores, que son los que se van a oxidar por la polifenoloxidasa. También otros que, por ejemplo, este es importante, que se activa cuando en el tubérculo, cuando la papa está madurando antes de ser cosechada, que eso es importante. Y también otros genes que son importantes para inhibir la oxidación. Entonces, en este esquema también se muestra cómo actuarían, y sería por el mecanismo de RNA interferente, que, si ustedes recuerdan, vimos asociado a lo que es el funcionamiento o el mecanismo molecular de los microRNA cuando vimos traducción, que ya lo vamos a recordar. Entonces, esto sería, en el panel A se estaría graficado la papa convencional, y en el panel B la papa transgénica, en el cual se produciría, bueno, simplemente acá se muestra una hebra de RNA, la cual va a ser complementaria al RNA que es producido de estos genes, y va a inhibir la producción de la enzima, por ejemplo, la polifenoloxidasa 5. Para que ustedes recuerden, esto sería un esquema de los RNA, del mecanismo de acción de los RNA interferentes. En el caso de los RNA interferentes, ustedes recuerden que no son producidos específicamente por genes que están codificados en el genoma de la célula, cosa que sí ocurre con los microRNA, que están codificados por genes específicos en el genoma. En este caso, por algún mecanismo que salió mal, se generan estos productos que pueden ser ya sea un RNA de doble hebra de aproximadamente de 50 a 100 nucleótidos, o un RNA simple hebra pero que tiene una estructura de horquilla. Y esto se encuentra esto puede ser por, como les decía, algún problema en la transcripción, o quizás también en la traducción que se generan estas especies, o puede ser también por la infección por algún virus o alguna bacteria y eso genera que sus genomas estén presentes en el ADN y estén presentes en el citoplasma, y esto va a generar estas moléculas extrañas para la célula,
y en el citoplasma son, perdón, en el citoplasma son procesadas por la enzima Dicer, que es una RNasa que recuerden que está en el citoplasma, para generar las moléculas de 22 nucleótidos de doble hebra, que son la base para el mecanismo de RNA interferencia. Y luego recuerden que van a ser unidas por argonauta, y las otras proteínas que forman parte del complejo de silenciamiento inducido por RNA, y esto lo va a acercar al RNA que tiene un 100% de complementariedad. Y en el caso de los RNA interferentes, esa complementariedad total va a producir la degradación de ese RNA, y por lo tanto no se puede producir obviamente la traducción del mismo porque está degradado. Bien, si ustedes ven este mecanismo, este es un mecanismo que es temporal, porque una vez que desaparece esta molécula ya no se produce la inhibición. Entonces, para que estos transgénicos, tanto la papa como la manzana modificadas genéticamente, tengan una inhibición de estas enzimas, de las polifenoloxidasas permanente, tienen que estar incluidos en el ADN, en el genoma de las células, para que sean expresadas de manera constitutiva y se produzca la inhibición en todo momento. Bien. Entonces, eso nos lleva a qué son los organismos genéticamente modificados. Bueno, ya habíamos hablado que son organismos que se modificó por alguna metodología biotecnológica, por alguna biotecnología, se modificó su ADN. O sea, introduciéndole, por ejemplo, ADN exógeno, que también tenía una modificación. Entonces, dentro de los organismos genéticamente modificados tenemos distintos mecanismos. Entonces, tenemos la transgénesis, que es lo más común, que, el que uno más escuchó, que es la introducción de genes modificados a especies que no están emparentadas, que son lejanas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el tema de las vacas transgénicas generadas en Argentina, que expresan genes de humanos, por ejemplo, genes de la hormona de crecimiento. Eso sería un transgénico. Después también tenemos lo que sería cisgénesis, que es la introducción de genes de especies que están emparentadas y que se podrían cruzar y dar una descendencia. Pero bueno, que para generar las modificaciones genéticas necesarias lleva mucho tiempo. Ustedes piensen que, este cruzamiento entre especies muy emparentadas ocurrió con el tema de los lobos para generar las distintas razas de perros, o también con el tema del entrecruzamiento de plantas para generar las distintas especies que ahora son comestibles y que se pueden cruzar sexualmente y generar una descendencia. Pero para generar una mayor aceleración en este proceso, también se pueden generar especies genéticamente modificadas, y en ese caso se habla de cisgénesis. Y después tenemos la ustedes recuerden, los prefijos trans y cis se utilizan mucho en química. También lo han visto cuando con la profesora Roldán en la parte de expresión de genes, cuando hablábamos de factores de transcripción que están en cis, o elementos del genoma, los intensificadores que pueden estar en cis y pueden estar en trans. Cuando cis quiere decir, puede significar del mismo lado, en el mismo lugar, mientras que trans es del otro lado, en otro lugar. Mientras que y después tenemos la intragénesis, que en este caso también son
organismos genéticamente modificados, pero que en este caso se modifican genes del mismo organismo y esos son reintroducidos, que puede ser el caso que hemos estado hablando de la innate potato o de la Arctic apple, donde se inhibe la expresión o se modifica la expresión de estos genes a través de RNA interferencia, y ese RNA interferencia está logrado a través de la modificación de los mismos genes de ese organismo para que puedan realizar la inhibición. En este caso, la inhibición. ¿Esto les quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto es simplemente para que ustedes, no vamos a entrar en detalle porque si no nos va a llevar mucho tiempo, que la biotecnología se puede clasificar en muchas ramas. Estas son algunas de las cuales. Tenemos la biotecnología roja, que vamos a ver ejemplos al final de la clase, que está relacionado con la medicina, la tecnología verde, que es lo que nosotros venimos hablando ahora, que es la que está relacionada a las aplicaciones agrícolas y ganaderas, la azul, que está relacionada a las aplicaciones acuáticas y marinas, que pueden ser ya sea obteniendo productos de las especies marinas y reformulándolos o alterándolos para que sean aplicados a la industria farmacéutica o a distintos tipos de industria, y la industria blanca, que está relacionada con los procesos industriales, y la biotecnología blanca, perdón, relacionada con los procesos industriales. Bueno, yo no sé si para el práctico de hoy, para el práctico de esta semana, perdón, vieron este esquema, si no, no importa, pero es un esquema donde muestra las distintas técnicas de algunas de las técnicas de biotecnología, especialmente relacionadas con la modificación de genes. Entonces, tenemos lo que en recuadro rojo están lo que nosotros vamos viendo, mejor dicho, lo que ustedes van viendo durante el cursado de la materia. Entonces, tenemos la tecnología del ADN recombinante, con la clonación del ADN, la generación de genotecas, que es lo que ustedes están viendo o vieron ya para este práctico, lo que está relacionado al cultivo de células y tejidos, que se vio en el práctico de cultivos, lo que está relacionado a la clonación celular para generar clones de organismos, animales knockout, que van a ver para el práctico 8, y bueno, obviamente esto también para la generación de organismos transgénicos, que pueden ser unicelulares, como veníamos hablando, o más complejos, multicelulares. Y dentro de estas tecnologías está lo que se denomina la genómica y la proteómica, que son muy importantes para el desarrollo de, si bien son técnicas de investigación básica, están muy relacionadas para la posterior aplicación de estos conocimientos en productos biotecnológicos, que vamos a hablar un poco de esto también durante la clase. Bien, entonces, el genoma o la genómica es el estudio de toda la dotación genética, de todo el ADN de una célula o de un organismo. Bueno, el ADN, ya hemos hablado que el genoma, el código genético de una célula, de un organismo pluripotencial, es el mismo en todo el organismo, más o menos dependiendo de algunas mutaciones que pueden tener algunas células de algunos tejidos respecto a otros, pero es el mismo. Entonces, eso es la definición de genómica, y vamos a ver las distintas técnicas que se utilizan para su estudio. Entonces, tenemos la técnica de bibliotecas de ADN, perdón, acá tiene que decir biblioteca de ADN, no de ADN complementario, que es, bueno, que no vamos a entrar mucho en detalle porque estaba en el video que tenían que ver para el práctico de esta semana. Pero esta biblioteca de ADN, en sus distintas variantes, permite tener todo el genoma de un organismo y poder después estudiar. El estudio de los genomas se hace a través de la secuenciación de los mismos.
Este es el método, la secuenciación más tradicional, es el método de Sanger, el cual fue derivándose y actualizándose, por supuesto. Y esto es lo que se considera secuenciación de no es primer grado, pero me sale, bueno, me sale de primer grado, pero ahí sería la secuenciación, como les decía, uno de los primeros métodos de secuenciación. Después hay, perdón, de primera generación, ahí está. Es la secuenciación de primera generación. Después tenemos métodos de secuenciaciones de segunda generación y hay métodos de secuenciación de tercera generación. Que bueno, no lo vamos a ver en la clase. Pero bueno, les comento que nosotros damos un curso para la maestría de producción animal donde se ven justamente las aplicaciones de biología molecular para la producción animal y ahí hablamos un poco de las técnicas esas de nueva generación de la secuenciación. Esto lo voy a decir rápidamente porque ya lo van a ver en otras materias, pero esto sería como se veía en un principio un gel de secuenciación por el método de Sanger, y lo que uno hacía es leer desde abajo hacia arriba cuáles serían bueno, los distintos fragmentos y así se obtenía una secuencia. Actualmente eso se hace a través de todo es automático, se hace a través de un fluorómetro y después este fluorómetro genera una serie de picos. Estos están conectados a una computadora con un software y ya directamente nos da la secuencia. El método de secuenciación está basado en la técnica de PCR. Entonces tenemos el ADN que nosotros queremos secuenciar, tenemos el cebador que se utiliza y tenemos distintos DNTPs. Tenemos los DNTPs normales, usuales, que se utilizan en una reacción de PCR, y los DNTPs que están marcados con un fluorómetro. Aparte, estos DNTPs están modificados. Es decir, que cuando estos DNTP sean introducidos por la RNA polimerasa en la hebra que se está amplificando, se va a producir la detección de la misma. Entonces acá se unió citosina y va a florecer de un color, acá guanina, acá adenina y acá timina. Entonces cuando nosotros leamos, o mejor dicho la máquina lea, vas a ver que acá hay una citosina, acá hay una guanina y así sucesivamente. Entonces cuando haga la lectura el espectro fluorómetro haga la lectura de estas señales, va a ir construyendo una serie de picos que van a aparecer, como ven acá, de distintos colores, y esto va a ir dando la secuencia de la secuencia del genoma que a nosotros nos interesa. Bueno, y ya tenemos la secuencia. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ahora también por productos por distintas tecnologías automáticas, por suerte, van a tomar todas las secuencias y la van a ir solapando para tener la secuencia completa del genoma o de los cromosomas, una continuación de otra como corresponde. Entonces ustedes ven en este esquema tenemos distintos fragmentos que se obtuvieron por la secuenciación y estos fragmentos están solapados. Entonces esta secuencia, el programa, el software que se utiliza va a detectar esta secuencia y va a detectar que está solapada con esta, que esta está solapada con esta, y así se va a ir construyendo. Y si ustedes recuerdan, para construir una biblioteca de ADN se tiene que tratar el ADN fragmental con enzimas de restricción. Entonces, supuestamente vamos a obtener en estas regiones que están solapadas, van a estar los sitios de corte para las enzimas de restricción que se utilizaron para obtener todos estos fragmentos de ADN. Bien. Otra de las técnicas que ustedes ya vieron
es el Southern Blot, que se puede utilizar, ya no, obviamente no para conocer la secuencia, pero sí para conocer, por ejemplo, la ubicación. No sé si está acá, no, no, sí, para conocer la ubicación para conocer, perdón, no la ubicación, sino para conocer el tamaño de un gen. No se le puede, con una sonda se puede saber en dónde se va a hibridar con la secuencia específica y se puede saber cuál podría ser el tamaño. También sirve para en los casos de paternidad, para en el caso de los organismos genéticamente modificados, para saber si se realizó la modificación de ese organismo, para generar para identificar mutaciones, etcétera, para análisis filogenético de marcadores, como les decía, también para análisis de paternidad, de forense, etcétera. Y después tenemos lo que sería la hibridación in situ, que también trabaja a partir del genoma, que también lo vieron en uno de los prácticos, el práctico número 2, que en este caso sí sirve para conocer la ubicación dentro del cromosoma del gen que se está estudiando. También sirve para identificar enfermedades genéticas, por ejemplo las famosas trisomías o modificaciones de los cromosomas que pueden llegar a generar una enfermedad, y hay estudios que se hacen a nivel o en la etapa de la preñez temprana para saber si ese embrión puede llegar a tener alguna enfermedad genética. Por ejemplo, uno de los más comunes es la trisomía que desencadena la enfermedad de Down, el síndrome de Down. Bien. Esto es en cuanto a el estudio de los genes, y al principio hablábamos del estudio total del genoma a través de la genómica. Después también se pueden estudiar la transcriptómica, que sería el conjunto de todas las secuencias secuencias codificantes, secuencias que se transcriben en la célula. Y eso es lo que sería la transcriptómica. En este caso, se puede hacer una biblioteca de cDNA, que es a partir de la extracción de RNA, que también se vio en un práctico, hacen la síntesis del ADN complementario, y esto lo clonan en vectores de clonado y hacen la transformación de las bacterias para hacer la amplificación, y después se pueden utilizar estas bacterias para estudiar los distintos fragmentos que están en los vectores, que están en esta bacteria, para estudiar la expresión de genes de ese tejido y comparar. Acá se compara lo que es una biblioteca de cDNA con una biblioteca de ADN, para que ustedes vean los distintos pasos y sean capaces de diferenciarlos. Uno de los más importantes es que acá se produce una fragmentación con enzimas de restricción, y acá no, porque ya hay fragmentos pequeños que son del RNA, que son retrotranscriptos. Bien. También es posible, no es necesario hacer una biblioteca de ADN-C, sino directamente se puede extraer el RNA e estudiarlo. Se puede hacer por PCR en tiempo real, por secuenciación directa del RNA, que también son técnicas de segunda y tercera generación de secuenciación, donde se secuencia directamente el RNA y tenemos un conjunto de todos los RNA de la célula, que luego son estudiados de la manera que les mencioné a través de software. Y es un estudio muy complejo, porque ustedes me imaginan que hay miles de RNA presentes en una sola célula. Y también tenemos la hibridación in situ de RNA, donde vamos a poder ver dónde está posicionado el RNA en una célula. Entonces, acá está marcado en verde distintos RNA que se extienden a lo largo del citoplasma. Y hay otros RNA que se encuentran en el núcleo, porque todavía no salieron al citoplasma, que están marcados con rojo, por ejemplo. Entonces podemos saber si en qué regiones del citoplasma se encuentra el RNA. Bien, y otra de las técnicas que se utiliza es los microarrays.
que también lo vieron, pero rápidamente en este microarray, al hacer la extracción de todo el RNA, ustedes pueden comparar lo que pasa en una célula normal con una célula cancerosa, por ejemplo, que es un poco lo que veíamos en metástasis, y ver qué RNA están aumentados en esta célula, por ejemplo, y generar fármacos o un tratamiento para disminuir esos genes que están aumentados, o para sustituir los genes que están disminuidos para que haya un aumento de la expresión de los mismos y así contrarrestar la enfermedad. Bien. Y después está la técnica de la proteómica, que como el nombre lo indica, y si venimos siguiendo, es el estudio de todas las proteínas que están presentes en un organismo, ya sea unicelular o en una célula eucariota. Esto es un poco más complejo y tenemos distintas técnicas. Por ejemplo, acá muestra a través de la sangre, del suero obtenido a partir de la sangre, que se puede hacer por electroforesis bidimensional, trabajando con geles. En una primera, se hace una primera separación por el pH de las proteínas, en realidad por el punto isoeléctrico de las proteínas, y luego otra separación por el peso molecular. Y también se comparan por ejemplo, el control y el test, que puede ser una célula normal y una célula cancerosa. Luego, por cromatografía líquida y espectrometría de masa, directamente acá una solución que también de proteínas que están tratadas con proteasas para tener péptidos, es pasada a través de son separadas a través de una cromatografía y después a partir de un espectrómetro de masa, y eso nos permite tener una serie de picos que representan la secuencia de las proteínas. Entonces vamos a tener la secuencia de todas las proteínas que están presentes en el suero. Después, en este caso, la técnica de CELTOF, que es similar a la espectrometría de masa, pero en este caso se hace in situ, es decir, tenemos un tejido o una célula, los excitamos con láser, obtenemos péptidos, y esos péptidos también van a generar picos espectrales que van a permitir identificar de qué proteínas se trata. Después tenemos los microarrays de anticuerpos, que estos son similares a los microarrays de RNA o de ADN, donde se ponen distintos anticuerpos en una placa y se pone una mezcla, se pone el suero y se identifican cuáles son las proteínas que se van a unir a estos anticuerpos que emiten fluorescencia. Y también, bueno, una técnica similar es los bit arrays, donde también tenemos unas bits que están recubiertas de proteínas que provienen del suero y se les agrega anticuerpos para ver qué proteínas están presentes y en qué cantidad en el suero, y se pueden comparar sueros de pacientes que no tengan una patología contra sueros de pacientes que sean patología. Y de esta manera, por ejemplo, estudiar marcadores de cáncer. Nosotros estamos haciendo algo similar en el laboratorio con la técnica de espectrometría de masa, por ejemplo, para determinar marcadores de fertilidad temprana en llamas y alpacas, por ejemplo, para tratar de aumentar las tasas de fertilidad de estos animales para una mayor productividad de productores ganaderos. Bueno, acá se muestran las dos técnicas más usuales de la proteómica, que es, como les mencionaba, la electroforesis bidimensional, que esta ha dejado de ser estudiada porque es muy engorrosa, muy laborosa y es costosa, porque uno tiene que comparar los geles que están caracterizados por este punteado, y estos geles y después estas manchas que son diferenciales entre un gel y el otro son las que se cortan y son enviadas a la espectrometría de masa, mientras que con la espectrometría de masa uno puede analizar todo un fluido de una sola vez. Bien. Y bueno, después estas son técnicas relacionadas a la biotecnología a la tecnología del ADN recombinante, un poco lo que estuvieron viendo durante esta semana. Es simplemente como
una introducción para lo que sigue. Entonces acá podemos recalcar, por ejemplo, para expresar proteínas, utilizar una proteína purificada, una vez que se expresa la proteína, para purificar esta proteína y generar anticuerpos, que es, por ejemplo, para no ir muy lejos, lo que nosotros estamos haciendo con gente de otros institutos para la producción de anticuerpos, de nanoanticuerpos en las llamas contra el COVID-19. Entonces, en otro laboratorio hacen la transfección de las células, expresan las células, la purifican y nosotros la inmunizamos a los animales con esa proteína. Como les decía, bueno, también se puede encontrar la ubicación cromosómica de los genes clonados a través de las bibliotecas de ADN, se puede generar una mutación, se pueden generar microorganismos y animales transgénicos, acá también lo menciona, producción en escala, aislamiento de proteínas, etcétera, para terapia génica, para hacer un estudio de la estructura de los genes y de las proteínas, etcétera, etcétera. Y todo esto es bueno, a partir de distintos vectores de clonado. Bien, entonces para estudiar una enfermedad, por ejemplo, una determinada característica fenotípica que nos interese, no tiene que ser una enfermedad, puede ser, por ejemplo, alguna resistencia nueva a antibióticos o alguna resistencia, por ejemplo, que trabajan en el problema de resistencias a metales pesados, lo que permite que esos microorganismos sean utilizados para la bioremediación. Entonces, para el estudio de eso hay dos vías, que es la genética directa y la genética inversa. En el caso de la genética directa, se estudia directamente que se produce una mutación, se estudia el genotipo y se hace, bueno, todo el tema de, se puede hacer clonado posicional, etcétera. Entonces uno está directamente estudiando qué es lo que afecta a esa mutación. Esta mutación puede ser generada por, como les mencionaba, por un mecanismo de adaptación al medio ambiente que hace que, por ejemplo, las bacterias sean resistentes a los metales pesados, o puede ser una mutagénesis dirigida, es decir, también por distintas técnicas nosotros podemos modificar el ADN de esa bacteria, los genes específicos, y saber cómo esas mutaciones van a alterar la expresión de una determinada proteína y por lo tanto el fenotipo de esa bacteria. O si no, por la genética inversa, donde uno ve qué es lo que, cuál es el fenotipo de ese animal, lo compara con, o de esa bacteria, lo compara con otras bacterias que son de la misma especie pero son diferentes, y se plantea una hipótesis. Es decir, acá directamente generamos la mutación que nos interesa y acá vemos qué es lo que genera esa mutación. Digamos, nosotros sabemos que las bacterias son resistentes a los metales pesados, pero no sabemos cuáles son los genes que están modificados que la hacen resistente a los metales pesados. Entonces tenemos que generar una hipótesis. El gen X y el gen Y son los que están mutados y que la hacen esa resistencia. Mientras que acá directamente nosotros podemos mutar el gen X y el gen Y y saber si lo hace resistente a los metales pesados, por ejemplo. Esa es la diferencia. Esto simplemente, no se preocupen tanto, es para introducirlo a los que son los métodos de mutagénesis dirigida. Entonces, como yo les mencionaba, teníamos los métodos aleatorios, que ya vamos a ver que pueden ser generados por algunas sustancias químicas, cuando veíamos en el caso de reparación del ADN, por el UV, por radiación UV, por otras radiaciones ionizantes, por sustancias alquilantes, etc. O pueden ser específicas para determinados genes, y también se puede utilizar la recombinación, que también lo hace que sean específicos. Bien,
En este caso es un esquema donde muestra cuál es la mutagénesis dirigida. Entonces tenemos en un vector el gen de interés, se lo aísla y se lo amplifica por PCR. Esta amplificación por PCR va a generar mutaciones al azar o aleatorias dentro de la secuencia de este gen. Luego, todas estas distintas mutaciones que se generaron por problemas de la polimerasa, que ya hemos visto que puede generar mutaciones, son clonados en otros vectores y se transforman otras bacterias y se ven que cómo alteran estas mutaciones que están ubicadas en distintas posiciones del gen a la proteína. Vemos si se la altera o si no se la altera. Si bien ustedes dirán, pero ¿por qué es aleatorio? Porque no sabemos dónde están. Sabemos que las mutaciones están en un determinado gen que nosotros hemos elegido, pero no sabemos dónde se introducen. Se introducen al azar. Después hay que secuenciarlo para saber dónde están las mutaciones y qué es lo que en esa posición, qué es lo que están originando. Después tenemos la mutagénesis dirigida. También en este caso, hablando de un vector donde tiene el gen. En este caso se muestra una sola hebra, pero recuerden que es de doble hebra. Acá también, a través de la PCR, con cebadores modificados, se introduce la mutación. Ahí, como utilizamos un cebador, ya sabemos exactamente dónde vamos a introducir la mutación. En qué región. Puede ser en un exón, en un intrón, si se trata de genes eucariotas, en una región promotora, en una región intensificadora, etc. Y a través de la reacción de PCR se va a producir la replicación, la polimerización de la hebra, donde se va a introducir ese error, y luego por la replicación del plásmido se va a obtener dos plásmidos, uno que tenga la mutación y otro que no tenga la mutación. En este caso, sí o sí tenemos que conocer la secuencia del gen que nos interesa para producir esa mutación. Bien. En este caso, también son distintos ejemplos de lo que es son las mutagénesis dirigidas. En este caso, lo que me interesaba es que ustedes tienen, por ejemplo, el tema de la transposición, que puede ser una transposición in vivo, es decir, en el mismo organismo, que está relacionado con lo que vieron en el práctico anterior de elementos genéticos móviles y transposición, o se puede hacer, bueno, esto también es in vivo, o la transposición in vitro en cultivos celulares. Esto para que lo lean, y bueno, después también disrupción de genes por PCR. Pero lo que me interesaba, como les mencionaba, es mencionarles que se puede hacer modificaciones, si es que no lo vieron con la profesora en el práctico, utilizando elementos genéticos móviles, como los transposones o los retrotransposones. Bien. Entonces, bueno, ya un poco lo hemos discutido. ¿Por qué queremos modificar una célula introduciéndole, o un organismo introduciéndole ADN? Entonces, bueno, como mencionabas, y conferirle ventajas selectivas como la resistencia, caracterizar funciones de proteínas, bueno, un poco lo que ya veníamos hablando, el estudio de cómo actúa este gen, o en el caso de la biotecnología, obtener una proteína recombinante que pueda ser de interés para la industria, por ejemplo, ya sea la industria farmacéutica o la industria de alimentos o en la medicina, etc. Entonces, esto también es un algoritmo, este es un algoritmo de lo que sería la transfección. Entonces, tenemos que se hace un cultivo, se aíslan las células, se realiza un cultivo de células, estas se resuspenden, por ejemplo, en un buffer de electroporación, que la electroporación es una de las metodologías para producir la transfección de las células. Se agrega el ácido nucleico y se produce la célula transfectada por este mecanismo. Bueno, de vuelta se hace el cultivo de células, se hace el análisis, que puede ser por los distintos métodos que ya venimos viendo, es decir, ya sea relacionado a la expresión de los genes,
que puede ser por PCR en tiempo real, por hibridación in situ, por Western blot, o por Southern blot, o por Northern blot, etc. También se puede hacer por la expresión de la proteína directamente, viendo la actividad de esa proteína, si es una enzima, o estudiando a través de Western blot, usando anticuerpos, o también se puede usar directamente, pasarlo por el espectrómetro de masa para determinar si está presente esta proteína o no. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la metodología para hacer la transfección. Que ustedes vieron la metodología para hacer la transfección en células procariotas. Nosotros vamos a centrarnos en lo que son las células eucariotas, como hemos visto en la diapositiva anterior, porque estábamos hablando de organismos de cultivos de células eucariotas. Entonces, tenemos en estas dos, tanto en esta tabla como en este esquema, se ve exactamente lo mismo, solo que bueno, esta era más colorida. Acá se ve que hay métodos químicos, métodos físicos y métodos biológicos. Los métodos biológicos están relacionados con virus. Bueno, quizá esto no debería haber ido ahí. Ya vamos a ver en más detalle todos los métodos. Y estos métodos, los métodos químicos, para que ustedes tengan en cuenta, generalmente están siempre relacionados con, si ustedes leen acá, con polímeros catiónicos, fosfato de calcio, que también va a estar cargado positivamente, con lípidos catiónicos. Es decir, esto es así porque recuerden que el ADN está cargado negativamente y también hay moléculas en la célula, en la superficie de las células eucariotas, que están cargadas negativamente. Entonces esto permite la interacción. Bien. Esto es, bueno, un vector, en este caso un vector de clonado y de expresión para organismos procariotas, que es diferente, para organismos, sí, eucariotas, que es diferente para los procariotas. Que eso sí quería que ustedes tengan en cuenta. Si bien tiene un origen de replicación bacteriano, el sitio de múltiple clonado, resistencia a antibióticos, también tiene que tener elementos que le permitan expresarse en las células eucariotas. Entonces vamos a tener un promotor eucariota, o varios promotores eucariotas, un gen de selección que sea específico para procariotas. Después ustedes vean que se necesita la señal de poliadenylación, y también tiene que haber un origen de replicación para células eucariotas, para que este vector pueda expresarse y pueda replicarse en las células eucariotas. Entonces acá tenemos distintos ejemplos de vectores de expresión de proteínas para células eucariotas. Entonces ustedes vean que se necesitan en todos ellos la señal de poliadenylación. En algunos casos hay un enhancer. Después, ¿qué más? Un separador de la cromatina, por ejemplo. Bueno, todos tienen promotores, que son promotores ya sea virales o promotores específicos de los eucariotas. Tenemos los IRES, que son las secuencias para unión de los ribosomas. Por ejemplo, en este caso, en algunos casos se necesita que haya un exón y un intrón presente, si no, no se puede expresar el gen. Y obviamente tienen los elementos comunes que ustedes ya conocen, que son el origen de replicación, los genes de selección y el sitio de múltiple clonado. Bien. Respecto a los genes reporteros, hay distintos genes. Puede ser la beta-galactosidasa, que también se utiliza para procariotas. Después proteínas fluorescentes de distintas longitudes de onda. La luciferasa, que ese es el ejemplo que está acá. ¿Cómo funcionaría la luciferasa? Que es simplemente una proteína que genera una fluorescencia cuando es activada. Entonces se le puede, por ejemplo, asociar directamente al promotor de un gen que nos interese,
y estudiamos dónde se produciría, en lugar de la proteína que codifica ese gen, se va a producir la luciferasa, pero nos permite estudiar la funcionalidad del gen, es decir, en qué lugar de la célula se va a producir, con qué proteína se va a unir, etc. Bien. Y en este caso, en este esquema, acá sí se ven todas las técnicas que yo les mencionaba para la transfección celular, porque bueno, ya tenemos el vector al cual se introdujo el ADN que a nosotros nos interesa, el gen que a nosotros nos interesa. Ya hemos visto los distintos genes de selección que se pueden utilizar en el cultivo de células, y ahora tenemos que ver cómo vamos a introducir ese vector recombinante, porque tiene el gen que a nosotros nos interesa, en la célula. Entonces, como les mencionaba, tenemos los métodos biológicos que están relacionados a los virus, los métodos físicos que están relacionados a la disrupción mediante un elemento físico de la membrana, y tenemos los métodos químicos que están relacionados con algunas sustancias químicas o con lo que son los liposomas o partículas membranosas, es decir, con una bicapa lipídica, que pueden también producir la entrega del material genético que nos interesa para transformar la célula. Acá de vuelta hay un esquema de todos estos métodos que se habla de la eficiencia, las desventajas y las ventajas, y algunos ejemplos. Acá en esta diapositiva también se comparan lo que serían los métodos físicos, que vamos a ver en detalle, con los métodos químicos. Y bueno, acá ustedes pueden ver los elementos químicos como el fosfato de calcio o algunos polímeros catiónicos, los que están relacionados con liposomas, o si ustedes recuerdan, con las vesículas que se utilizaban para el transporte, y los exosomas. En este caso es una partícula que esta es la proteína que se necesita internalizar, pero está recubierta con ligandos que van a ser reconocidos por un receptor y que van a ser endocitados, etcétera, etcétera. Entonces, acá se compara lo que serían los polímeros catiónicos con el fosfato de calcio. En el caso de, como yo les mencionaba, los polímeros catiónicos van a interaccionar por un tema de carga positiva con el ADN, y estos van a ser endocitados y van a ser liberados en el núcleo, y también depende de la eficiencia, se van a integrar al genoma o no, y van a producir el gen y el RNA mensajero y la proteína. En el tema de los fosfatos de calcio también hay una interacción por carga del calcio con el ADN, que está cargado negativamente, que va a interaccionar con glicoproteínas de la membrana y van a ser endocitados y va a seguir el mismo camino. La eficiencia del fosfato de calcio, si bien es muy económica este método del fosfato de calcio, la eficiencia no es muy buena, para que lo tengan en cuenta. Después tenemos los métodos que están relacionados con los lípidos. Entonces, ustedes seguramente han escuchado de los liposomas, que se utilizan en muchas cremas para que sean más fácilmente absorbidos por la piel. Y después están el tema de acá también habla de los liposomas, pero en este caso ustedes recuerdan que en la clase anterior veíamos el tema de los exosomas y cómo pueden ser utilizados para la terapia génica. Entonces este puede ser un caso de utilizar exosomas que se van a fusionar con la membrana y van a entregar su contenido directamente al citoplasma, y pueden por distintos procesos celulares pasar al núcleo y ser integrado al DNA. O por en el caso de los liposomas, que pueden ser endocitados por la membrana y una vez endocitados liberar su contenido, como habíamos visto anteriormente. Y después tenemos los métodos físicos, que es la electroporación, que esto sí ya lo vieron, que es similar a lo que ocurre en procariotas, que es un pequeño diferencia de una corriente que va a permitir que se produzcan poros transitorios en la membrana que permitan que penetre el ADN.
estos poros tienen que ser transitorios porque si no la célula va a morir. Y después tenemos el caso de la microinyección, donde directamente a través de microagujas se inyecta el ADN a el núcleo. Este caso se utiliza mucho en los animales para la producción de animales transgénicos y es costoso porque se necesita un equipamiento muy particular con una aguja y con otra pipeta que permite la pipeta que permite la sujeción de la célula y la pipeta con la aguja que permite la inyección del material genético exógeno. En este caso se utiliza mucho por lo que decía, para animales genéticamente modificados, porque se trabaja con el cigoto, que el cigoto es bastante grande, mucho más grande que una célula, donde se puede, acá se ven los dos pronúcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, a los cuales se les puede directamente introducir el ADN en el pronúcleo y después por un tratamiento químico, por un tratamiento eléctrico, se estimula la integración de esta molécula de ADN al núcleo cuando se produce la replicación de la célula. Y esto lo van a ver mucho más en detalle en el video que suban mañana sobre animales transgénicos. Y después, en el caso de que se utilicen para la transformación de las células virus, se habla no de transfección, sino de transducción, porque es como que el virus infectase a la célula, solo que estos virus están modificados genéticamente para que no produzcan como ustedes ya lo vieron también con los vectores, que se eliminan todos los genes que están relacionados con la virulencia y se dejan los genes que le permiten replicarse e integrarse en el ADN. Acá se comparan dos métodos, que es utilizando un adenovirus y un lentivirus. Y bueno, se pone el esquema de estos dos vectores de transducción. Y una de las características que ya vamos a ver es que en el caso de los adenovirus, por su naturaleza, acá son endocitados porque expresan, si ustedes recuerdan un poco lo que estamos viendo ahora del COVID, el COVID se internaliza porque es reconocido, el COVID reconoce ciertos ligandos propios de la célula, ciertos receptores propios de la célula emulando a los ligandos y es endocitados y ahí produce la infección. En este caso sería similar. Ustedes ven, la célula expresa unos receptores cuyos ligandos son emulados por la superficie viral, es endocitado, y en el caso de los adenovirus el tema es que no hay integración del ADN, o sea que la modificación que sufran estas células es una modificación temporal. Por eso se prefiere generalmente la transducción o la transformación de las células con los lentivirus, porque estos permiten, es el mismo proceso por el cual se internaliza, pero estos sí se integran al ADN, permitiendo que la transformación, la expresión de esta proteína exógena sea permanente. Entonces, esto también nosotros nos pasó en el laboratorio este que produce la proteína RBD, con el que nosotros estamos inmunizando a las llamas, porque ellos en un principio tenían unas líneas celulares que eran transformadas con adenovirus. Entonces, cada vez que necesitábamos de la proteína para hacer la inmunización, porque se hace en distintas fechas, ellos tenían que hacer todo un proceso de transformación y después de purificación de la proteína, hasta que consiguieron los lentivirus para producir la línea celular modificada de forma permanente. Entonces directamente ahora simplemente hacen crecer a estas células eucariotas modificadas con lentivirus para obtener la proteína. Entonces se ahorraron varios pasos. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con todo esto? Bueno, una de las cosas es terapia génica, que un poco lo hemos charlado rápidamente con el tema de los exosomas. Entonces acá muestra
que con estos virus se pueden hacer dos tipos de terapia génica. Uno es in vivo. Directamente se produce la modificación de la modificación del virus y se le introduce el gen que a nosotros nos interesa, o a través de liposomas. Esto se inyecta directamente y se va a producir la modificación de algún gen que a nosotros nos interesa para paliar alguna enfermedad. O lo que se puede hacer es ex vivo, es decir, se aíslan las células del paciente se modifican. Acá tenemos los distintos por transducción, electroporación o por liposomas. Estas células modificadas se hacen crecer y luego son reinfundidas en el paciente, y estas células son las que van a producir la proteína que nos interesa. Un poco acá está el mecanismo de cómo sería con un virus. Bien. Entonces, bueno chicos, acá, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar, no sé si ustedes leyeron hoy, pero una de las noticias que me despertó esta mañana es que la vacuna de Pfizer ya estaba aprobada para su uso en el Reino Unido. Entonces no sé si ustedes han leído un poco de esta vacuna, pero como una aplicación biotecnológica a la biotecnología roja, les quería mencionar un poco esta vacuna, porque, bueno, primero la vacuna es una vacuna RNA. Bueno, a ver, empecemos. En realidad, acá en este esquema se muestran los distintos tipos de vacunas que se están generando contra el COVID-19. Entonces tenemos vacunas que están realizadas a partir de virus, que esto es lo que generalmente se hace, es decir, se toma el virus del COVID-19 o cualquier otro virus y se lo puede inactivar, es decir, que este virus está muerto, y se lo inyecta al paciente para que se generen anticuerpos. O se lo puede atenuar por tratamientos, por ejemplo, UV, que hay actualmente vacunas tanto a virus inactivos como a virus atenuados. No recuerdo cuál, pero están en el calendario de vacunación normal en nuestro país. Bien. Y se generan anticuerpos. Después tenemos otras vacunas donde se utilizan, que ahora hay muchas para el COVID-19, donde se utilizan, que veníamos hablando, vectores virales que van a expresar distintos genes, y bueno, habla de que pueden ser replicativos o no replicativos, y esto van a generar una respuesta que va a generar también anticuerpos contra el COVID-19. Después tenemos las vacunas con ácidos nucleicos, que ya sea contienen RNA y DNA, que esta con RNA es la vacuna de Pfizer. Y después tenemos vacunas que son con proteínas, es decir, se aíslan las proteínas del virus del COVID-19, por ejemplo la proteína Spike o el fragmento RBD de la proteína Spike, y se las produce como lo veníamos mencionando, es decir, ya sea en células procariotas o en células eucariotas, y estas proteínas, una vez purificadas, son las que son inyectadas en los pacientes para generar también anticuerpos que sean inmunes. Por ejemplo, también estaba escuchando en las noticias que Francia está desarrollando vacunas, pero ellos están desarrollando vacunas basadas en proteínas. Por eso se están demorando en tener una vacuna que se pueda utilizar, mientras que las vacunas de RNA han salido mucho más rápidamente. Entonces, en el caso de la vacuna de Pfizer, es un RNA que codifica para la proteína, para el dominio RBD de la proteína Spike. Este dominio RBD está modificado para que sea más inmunógeno. Es decir, no solamente se clonó el dominio en la secuencia RBD, sino que se lo modificó por ingeniería genética para que sea más inmunógeno. Esto está introducido en
moléculas lipídicas, en vesículas lipídicas como los lisosomas, que van a permitir la internalización de, como ya veníamos hablando, del RNA a la célula por la interacción con la membrana, porque son una bicapa lipídica. Esto va a producir que el RNA que está presente en la célula, el RNA no se va a internalizar en el genoma, sino que va a ser en el citoplasma directamente, va a ser transcripto, se van a producir proteínas que son específicas, las proteínas RBD tipo spike. Estas van a ser expuestas en la membrana de las células y van a ser reconocidas por las células del sistema inmune, ya sea bueno, esto ya es más complejo, cuando ustedes vean si cursan inmunología van a ver, pero son presentadas porque son proteínas extrañas, son presentadas en la membrana y son reconocidas por las células del sistema inmune. Y esto va a generar una respuesta inmune mediante anticuerpos que va a generar la idea es que genere la inmunidad contra el COVID-19. Así, bueno, esto muy rápidamente. Y bueno, así terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda.